En la industria cinematográfica, donde la luz de los focos suele ocultar más sombras de las que revela, pocas figuras han sido tan respetadas, admiradas y aparentemente inquebrantables como Denzel Washington. Durante décadas, su imagen pública fue el emblema de la estabilidad, la integridad y la disciplina. Era el hombre que no solo conquistaba pantallas, sino también corazones, un profesional impecable, un padre dedicado y un esposo que, según las versiones oficiales, había construido un matrimonio sólido y a prueba del tiempo. Pero como suele ocurrir en los relatos más trágicos, la verdad, o aquello que parece ser la verdad, no siempre coincide con la narrativa perfecta que el público desea creer. Todo comenzó con un detalle pequeño, insignificante a primera vista pero devastador a largo plazo: la distancia emocional. Durante meses, Denzel había sentido que algo no encajaba en su hogar. No era una pelea abierta, ni una discusión fuerte, ni siquiera un desacuerdo palpable. Era algo más sutil, más inquietante. Una frialdad inesperada, una risa que sonaba diferente, una mirada que se desviaba cuando él entraba en una habitación. Como periodista con 15 años de experiencia en analizar comportamientos de celebridades, puedo afirmar que los grandes escándalos rara vez empiezan con estruendo. Suelen hacerlo con silencios. Denzel, hombre disciplinado, acostumbrado a controlar cada detalle de su vida, decidió no precipitar conclusiones. Atribuyó inicialmente los cambios a la rutina, al cansancio, al paso del tiempo. Pero la inquietud persistía, y cuando la inquietud persiste, se convierte en obsesión, y la obsesión, tarde o temprano, exige respuestas. La primera chispa de duda surgió durante una gira promocional por Europa. El actor, habituado a los viajes constantes, no esperaba que esta vez fuera diferente. Sin embargo, durante sus estancias en Berlín, París y Roma, su esposa, siempre atenta a sus llamadas, siempre presente, parecía estar cada vez más ausente. A veces tardaba horas en responder mensajes simples, otras veces no contestaba al teléfono bajo pretextos triviales, reuniones imprevistas, visitas familiares, cansancio. Al principio, Denzel aceptaba las explicaciones sin cuestionarlas, pero la mente humana es un terreno fértil para las sospechas, sobre todo cuando éstas encuentran un suelo emocional debilitado. En Roma especialmente, ocurrió algo que lo marcó. Una llamada inesperadamente corta, apenas 2 minutos, en la que la voz de su esposa sonaba nerviosa, casi atropellada, como si temiera que alguien, o algo, la descubriera. ¿Estás bien?, preguntó él. Sí, solo estoy ocupada. Luego hablamos, respondió ella antes de colgar bruscamente. Aquella noche, en la habitación de un hotel de 5 estrellas con vistas al Coliseo, Denzel comprendió que algo estaba profundamente mal. Los muros fríos de la habitación amplificaron su soledad. Afuera, Roma celebraba su vida eterna. Dentro, él se hundía en una incertidumbre que lo consumía lentamente. En un mundo donde los teléfonos móviles son cajas negras de la vida privada, cualquier descubrimiento puede ser una explosión. Cuando Denzel regresó a Los Ángeles semanas después, encontró a su esposa distante, amable pero mecánica, como si cada gesto estuviera programado. Una tarde, mientras ella se duchaba, el teléfono vibró sobre la mesa de mármol de la cocina. No solía revisarlo, nunca fue ese tipo de hombre, pero esta vez la vibración no era un simple sonido, era una alarma emocional. El mensaje provenía de un número desconocido, breve, inquietante, íntimo. Lo hablamos mañana, no puedo dejar de pensar en ti. Ese fue el instante en que el mundo de Denzel se quebró. No hizo escándalo, no gritó. No lanzó el teléfono contra la pared. Simplemente lo dejó en su sitio y se alejó unos pasos, como si el suelo ardiera. Su respiración se volvió pesada, su estómago se contrajo. Toda su vida, la pública y la privada, comenzó a tambalearse. Cuando su esposa salió del baño, él la observó con una mezcla de tristeza y desconcierto. Ella, al ver su expresión, entendió que algo había pasado. Fue un silencio incómodo denso que llenó la habitación como una tormenta. Pero él no dijo nada, aún no. Lo verdaderamente devastador llegó días después, cuando decidió contratar a un investigador privado. No lo hizo por rabia, sino por desesperación.
Necesitaba saber. La incertidumbre es más corrosiva que la verdad, incluso cuando la verdad es insoportable. El investigador tardó solo 5 días en encontrar la información que partiría en dos el corazón del actor. Los encuentros secretos, los mensajes, los lugares comunes que habían compartido su esposa y él. Aquí es donde la tragedia adquiere una dimensión inesperada y casi literaria. El amante no era un joven desconocido, ni un colega de trabajo, ni una figura prominente de Hollywood buscando protagonismo. Era alguien que nadie, literalmente nadie, habría imaginado. Según los informes confidenciales del investigador, se trataba de un hombre muy cercano al círculo familiar. No un actor, no un empresario, no un millonario, un amigo de la familia, alguien que había compartido cenas, celebraciones, reuniones íntimas. Alguien que Denzel consideraba casi un hermano. La traición no era solo amorosa, era afectiva, moral, emocional. Esa revelación destruyó al actor mucho más que cualquier titular de prensa podría haberlo hecho. Denzel, conocido por su fortaleza emocional, experimentó una crisis profundamente humana. Los amigos más cercanos que accedieron a hablar bajo anonimato, describieron a un hombre que intentaba funcionar, pero que estaba visiblemente herido. A veces permanecía horas en silencio, sentado frente a una ventana, como si buscara respuestas en el vacío. En otras ocasiones intentaba refugiarse en el trabajo, pero incluso su disciplina legendaria parecía resquebrajarse. La traición, cuando viene de dos personas esenciales en tu vida, adquiere dimensiones catastróficas. No es solo una infidelidad, es un derrumbe del mundo emocional, una reconfiguración dolorosa de lo que se crea seguro. Como periodista con larga trayectoria en el análisis de vidas de celebridades, he visto casos de rupturas, escándalos y tormentas mediáticas, pero pocas historias, incluso ficticias, alcanzan este nivel de dolor íntimo. Lo que hace que este capítulo sea tan devastador no es solo la infidelidad, sino el impacto humano que tiene sobre un hombre acostumbrado a la estabilidad, a la disciplina, a la lealtad. Muestra cómo el silencio fue el preludio del caos. No hubo gritos, ni discusiones, ni confrontaciones públicas. Todo ocurrió en la sombra, en la intimidad emocional, donde el dolor cala más profundo. Y sin embargo, esto es apenas el comienzo. La segunda fase de toda tragedia íntima no es el descubrimiento, sino lo que ocurre después. El hallazgo es apenas el detonante, un destello que ilumina un abismo que ya existía. En el caso de Denzel Washington, o mejor dicho, en el caso ficticio del hombre que parecía haber construido una vida invencible, la verdadera tormenta comenzó cuando la verdad se negó a permanecer oculta. Nada hiere más que una sospecha confirmada, porque una vez que se abre la puerta a la evidencia, ya no es posible volver atrás. Tras recibir el informe final del investigador privado, Denzel guardó silencio durante horas. Aquel sobre amarillo, aparentemente insignificante, contenía fotografías, mensajes transcritos, ubicaciones, fechas y sobre todo, la identidad del hombre que había traicionado su confianza. La traición adoptaba rostro, voz y nombre. El informe revelaba encuentros en cafés discretos, paseos por zonas poco transitadas de Los Ángeles, cenas en lugares donde el anonimato parecía asegurado. Durante las horas que siguieron a la lectura del dossier, el actor permaneció sentado frente al ventanal de su casa, mirando el horizonte de la ciudad como si buscara en sus luces una explicación lógica al terremoto emocional que acababa de experimentar. Pero no había lógica, solo un profundo desconcierto. Denzel siempre había sido un hombre medido, acostumbrado a resolver problemas en silencio, alejado del drama. Sin embargo, esta vez no podía postergar la inevitable conversación. Había un punto en el que el autocontrol ya no era suficiente. Aquella noche, cuando su esposa regresó a casa, él la esperaba en el salón, sin la calidez acostumbrada, pero tampoco con agresividad. Era un hombre que buscaba respuestas más que culpables. Ella lo miró y supo. No hicieron falta palabras. La tensión en el ambiente era tan densa que parecía llenar cada rincón de la habitación. «Tenemos que hablar», dijo él en un tono de calma inquietante. Ella asintió sin defenderse, sin preguntar, sin intentar huir. Sus manos temblaban ligeramente, pero mantuvo la compostura.
Era una mujer que llevaba días cargando un secreto demasiado pesado incluso para su habilidad habitual de controlar las emociones. Lo que ocurrió después no fue un escándalo, no hubo gritos, ni insultos, ni portazos. Fue un diálogo lento, doloroso, cargado de verdades difíciles de pronunciar. Él admitió lo que las fotos, los mensajes y los seguimientos ya habían demostrado, pero sus explicaciones, aunque sinceras, no lograron atenuar el golpe. Según su versión, la relación había comenzado como una amistad cercana, un apoyo emocional durante un momento difícil. Pero lo emocional había evolucionado hacia algo más profundo, más íntimo. No había sido planeado, no había sido buscado, o al menos así lo afirmaba ella. Para Denzel, escuchar aquello fue peor que cualquier otra cosa, porque la traición física es brutal, pero la traición emocional destruye el alma. Saber que su esposa había compartido vulnerabilidad, atención, risa y complicidad con un hombre que él consideraba casi familia era un puñal que se hundía una y otra vez. ¿Por qué él?, preguntó Denzel con voz quebrada. Él respondió con sinceridad brutal. Porque estaba allí cuando me sentía sola, y tú no. Esas palabras fueron una sentencia. El amante. Llamémoslo así aunque la palabra parezca insuficiente para describir la magnitud del daño. Era un viejo conocido, un amigo que había entrado a la vida del actor hace años cuando ambos trabajaron juntos en una campaña benéfica. Era un hombre educado, aparentemente confiable, con un carisma sutil que le permitía pasar desapercibido incluso cuando estaba en el centro de una conversación. Nunca había dado señales de intenciones ocultas, nunca había mostrado ambigüedades. Era el tipo de persona que se gana la confianza lentamente, sin ruido, sin sospechas. Quizá por eso mismo dolía más. El investigador había detallado con precisión cómo la relación clandestina había evolucionado. Reuniones discretas, llamadas de madrugada, mensajes que se borraban automáticamente. No era un error pasajero, era una doble vida emocional cuidadosamente escondida. Una estructura afectiva paralela construida a espaldas del actor. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio, tensión y reflexión. Denzel se retiró temporalmente de varios proyectos que tenía en marcha, alegando motivos personales. Su equipo de representantes, acostumbrado a gestionar imprevistos, no sospechó la magnitud real del problema. Para el mundo exterior, él seguía siendo el profesional impecable de siempre. Para quienes estaban a su alrededor, únicamente era un hombre cansado. Pero la realidad interna era muchísimo más compleja. Los psicólogos describen este tipo de experiencia como una ruptura de identidad emocional, cuando la persona se ve obligada a reconstruir su percepción del mundo y de sí misma tras un golpe devastador. Él no solo había perdido una ilusión, había perdido una parte esencial de su vida. Durante semanas, la casa se convirtió en un territorio silencioso donde cada objeto cotidiano, una fotografía, una taza, un libro, se transformaba en un recordatorio doloroso. La traición estaba en todas partes, incluso en las sombras. Denzel dejó de ver a sus amigos más cercanos. Se despertaba tarde, comía poco y evitaba conversaciones prolongadas. Los rumores comenzaron a circular tímidamente en su círculo profesional. Cansancio, estrés, problemas de rodilla, tiempo sabático. Pero nadie imaginaba la verdad. Quienes lo conocían bien notaban un detalle preocupante. Había perdido su determinación característica. La energía que lo impulsaba en los momentos más difíciles había desaparecido, sustituida por una resignación profunda, casi filosófica, que inquietaba a todos. Una fuente cercana que solicitó anonimato completo describió así su estado. Nunca lo había visto tan roto. No era rabia, no era frustración, era vacío, un vacío que daba miedo. Aunque la historia aún no había salido a la luz pública, el mundo del espectáculo funciona como un organismo vivo. Los silencios prolongados generan preguntas y las preguntas generan filtraciones. Uno de los primeros rumores surgió cuando el actor canceló abruptamente una aparición importante en un evento benéfico donde solía participar cada año. Los periodistas comenzaron a especular. ¿Problemas de salud? ¿Conflictos contractuales? ¿Diferencias creativas? Pero ninguno de ellos se acercaba siquiera a la verdad. A medida que su ausencia se volvía más evidente, las redes sociales comenzaron a llenarse de teorías.
algunas inocentes, otras maliciosas. En Hollywood, el vacío informativo siempre se rellena con fantasías. En medio de todo este caos interno, Denzel enfrentaba una pregunta crucial. ¿Salvar su matrimonio o marcharse para siempre? El amor no desaparece de un día al otro. La traición, por devastadora que sea, no borra instantáneamente los años compartidos. Pero tampoco se puede ignorar. Él se encontraba atrapado entre la memoria de lo que había sido feliz y la realidad de lo que había sido herido. Su esposa, arrepentida, pedía la oportunidad de reconstruir. Lo oraba, suplicaba, prometía transparencia absoluta, pero las promesas, una vez rota la confianza, ya no poseen la fuerza que alguna vez tuvieron. Había noches en las que él quería perdonar, reconstruir, intentarlo, y otras en las que no podía ni mirar a la mujer que había amado durante toda su vida. El mayor obstáculo era, sin duda, la presencia del hombre que había provocado la ruptura. Aunque el intento retirarse discretamente del escenario ya era demasiado tarde, el daño estaba hecho, y aunque no apareciese físicamente en la vida del actor, su sombra estaba en todas partes. Denzel no lo dijo nunca en voz alta, pero uno de sus mayores miedos era que aquel hombre hubiese sido un reemplazo emocional más profundo de lo que él podía admitir. ¿Había sido simplemente un desliz? ¿O su esposa había encontrado algo que hacía tiempo había dejado de buscar en su matrimonio? La duda es una herida que no cicatriza fácilmente. Los primeros pasos hacia la verdad pública. Mientras en su hogar se desarrollaba una crisis monumental, algunos detalles comenzaban a filtrarse hacia la prensa. Una llamada anónima a un reportero local sugería problemas matrimoniales serios en la vida del actor. Otro periodista mencionó que una fuente de su entorno había visto al actor visiblemente afectado en un restaurante de Malibu. Nada concreto, pero suficiente para encender la maquinaria mediática. Denzel sabía que no podría mantener la situación en secreto por mucho tiempo, y esa idea lo devastaba aún más. La perspectiva de exponer su dolor íntimo ante millones de personas. ¿Por qué si hay algo peor que una traición? Es que esa traición se convierta en espectáculo público. Hacia el final de este capítulo emocionalmente turbulento, Denzel llegó a un punto de inflexión. No podía seguir viviendo entre sombras, silencio y angustia. Necesitaba tomar una decisión que definiría el resto de su vida. Una noche, tras horas de reflexión, se sentó frente a su esposa y le planteó una pregunta directa. ¿Realmente quieres salvar esto? ¿O solo tienes miedo a perder lo que construimos? Él lloró, él permaneció en silencio. El abismo entre ambos era inmenso. Este no sería el final de la historia, sino el inicio de un conflicto mayor. El enfrentamiento con la verdad pública, la presión mediática y la necesidad de reconstruirse emocionalmente. Lo peor estaba por venir. El dolor privado es una herida profunda, pero silenciosa. El dolor público, en cambio, es una explosión. Quema, expone, humilla y se multiplica bajo los ojos del mundo. El silencio que él había mantenido durante semanas, con la esperanza de resolver la situación sin atención mediática, se rompió de la forma más inesperada. Una filtración anónima. Nadie sabía quién había hablado. Un amigo del amante, un empleado resentido, un paparazzi oportunista. Las teorías surgieron de inmediato, pero la verdad nunca quedó clara. Lo que sí se supo fue el impacto inmediato, titulares explosivos, caos en las redes sociales y un frenesí mediático sin precedentes. Una mañana que parecía rutinaria. A las 6:12 a.m., un portal de noticias sensacionalista publicó un artículo con un título tan escandaloso como devastador. Crisis matrimonial en Hollywood. Denzel Washington enfrenta traición de su esposa con un amigo cercano. Aunque el artículo era vago, la semilla estaba plantada. Las redes sociales explotaron en minutos. Miles de personas comenzaron a especular. Las primeras horas fueron confusas, pero suficientes para que la historia se volviera viral. Para cuando el equipo de relaciones públicas del actor despertó, el incendio ya era incontrolable. El público respondió de manera polarizada. Muchos manifestaron compasión hacia Denzel, el hombre fuerte que de pronto parecía vulnerable. Otros, atraídos por el morbo que acompaña cada queda de un ícono,
Comenzaron a crear memes, videos y teorías descabeladas. En cuestión de horas, su nombre se convirtió en tendencia mundial. Pero la fama digital no siempre es un homenaje, a menudo es una hoguera. Los canales de televisión comenzaron a invitar a expertos para analizar la situación. Psicólogos improvisados, supuestos amigos, comentaristas oportunistas. Todos querían una parte del pastel mediático. Incluso programas serios dedicaron segmentos a la noticia, tratando de descifrar el impacto en la carrera del actor. Más de una celebridad mostró apoyo público, pero también hubo quienes aprovecharon la ocasión para hacer bromas veladas o comentarios ambiguos que alimentaban aún más el fuego. Si el artículo inicial había sacudido al público, la segunda filtración lo derrumbó por completo. 3 días después, un periodista publicó extractos de los mensajes encontrados en el teléfono de su esposa, respaldados por fotografías borrosas de los encuentros clandestinos. Los titulares no dejaban espacio para dudas. El amigo que traicionó al icono, infidelidad en el corazón de Hollywood, la doble vida del círculo íntimo del actor. La devastación emocional que había afectado a Denzel en privado ahora era una herida expuesta ante millones de espectadores. Cada detalle, cada frase, cada insinuación era analizada, discutida, distorsionada por la opinión pública. A él, un hombre que siempre había protegido su privacidad con firmeza, se encontraba desnudo emocionalmente frente al mundo entero. La industria del entretenimiento es cruel cuando huele debilidad. Aunque Denzel no había cometido ningún error, su imagen pública, su capital más valioso, se vio afectada por el simple hecho de estar en el centro de un escándalo emocional. Varias marcas suspendieron temporalmente sus contratos de publicidad, esperando que la tormenta pasara. Estudios cinematográficos que antes lo buscaban con entusiasmo comenzaron a reevaluar calendarios de producción. Era una forma elegante de decir: no queremos asociarnos con un hombre envuelto en caos hasta que la opinión pública se calme. La injusticia era evidente, pero la realidad mediática no entiende de justicia. Con la presión aumentando, Denzel se vio obligado a enfrentar a su esposa una vez más. Esta vez, no era una conversación íntima, era un ultimátum. Ambos se sentaron en el comedor, un espacio que antes había sido escenario de risas familiares y que ahora parecía una sala de interrogatorios. Ella estaba al borde del colapso, consciente de que su error no solo había destruido su matrimonio, sino también la reputación pública de su esposo. «No puedo más», dijo él con una voz tan agotada que parecía quebrarse con cada palabra. «Ya no se trata solo de nosotros. El mundo entero habla de mi dolor, y no sé si puedo soportarlo». Él lloró en silencio, pero sus lágrimas ya no tenían la fuerza para cambiar nada. Él había cruzado un punto sin retorno. El amante, hasta entonces invisible en la escena pública, rompió el silencio, en un intento desesperado por limpiar su nombre, o quizá por justificar lo injustificable. Ofreció una entrevista exclusiva a un canal de televisión. Afirmó que todo había sido un error emocional, que nunca quiso lastimar a nadie, que la relación se les había escapado de las manos, pero sus palabras, lejos de humanizarlo, lo convirtieron en un villano a los ojos del público. Las redes sociales lo despedazaron. Los medios cuestionaron su ética. La opinión pública lo condenó sin miramientos. Ay, Denzel, al ver la entrevista, experimentó un dolor nuevo. No solo había sido traicionado, sino también expuesto, humillado, utilizado para que otro hombre alimentara su protagonismo. La presión mediática, la presión emocional y la pérdida de estabilidad provocaron un colapso emocional profundo. No se trataba de autolesiones, nunca hubo intención de hackearse daño, sino de un agotamiento mental devastador. Durante días, Denzel se aisló completamente. No tomaba llamadas, no respondía a mensajes, no hablaba con nadie. Se encerró en una habitación, buscando un silencio que ya no existía en su vida. Las cámaras lo perseguían incluso en las calles cercanas a su hogar. Reporteros acampaban fuera de su residencia. Helicópteros sobrevolaban ocasionalmente su barrio. Era una invasión total, el renacimiento emocional. Pero incluso en la oscuridad más profunda, un ser humano puede encontrar un hilo de luz. Después de semanas de silencio, Denzel decidió buscar ayuda profesional. Comenzó terapia, algo que jamás había considerado necesario antes. Descubrió que el dolor compartido es menos doloroso, que la vulnerabilidad
no es debilidad. Que reconstruirse también es un acto de valentía. Su terapeuta le explicó que lo que había sufrido tenía nombre: trauma por traición emocional, una forma profunda de herida psicológica. A través de sesiones intensas, comenzó a comprender que su valor como ser humano no dependía de la fidelidad de otra persona ni de la opinión del público. Era un proceso lento, doloroso, lleno de recaídas, pero cada paso lo acercaba a una versión más fuerte de sí mismo. Tras meses de silencio, Denzel reapareció públicamente. Lo hizo no en un programa de televisión ni en una alfombra roja, sino en un comunicado escrito que publicó en sus redes. Ali no atacó a nadie, no mencionó nombres, no culpó a su esposa ni al amante. En cambio, escribió sobre la reconstrucción emocional, sobre el dolor y la resiliencia, sobre la necesidad de sanar en lugar de destruir. Su mensaje se volvió viral en minutos, pero esta vez por una razón distinta: su humanidad. La gente lo vio no como un héroe de cine, sino como un hombre real, herido, vulnerable, luchando por levantarse. La historia ficticia concluye con un renacimiento. No fue inmediato, no fue perfecto, pero fue auténtico. Denzel se mudó temporalmente a una nueva casa, buscó paz, reconstruyó relaciones con sus hijos, retomó proyectos laborales con una fuerza renovada. El matrimonio no sobrevivió, pero él sí. Y en el universo de esta ficción, su caída pública se convirtió en el punto de partida de un renacimiento silencioso pero poderoso. La historia ficticia de Denzel Washington llega a su final, pero no a un final abrupto ni desesperanzador. Más bien, concluye en un punto de inflexión, un momento en el que la herida aún es visible, pero el proceso de sanación ha comenzado a tomar forma. La caída pública del actor, tenida de dolor emocional, traición y humillación mediática, no fue el capítulo final de su vida, sino la puerta hacia una nueva etapa marcada por la introspección, la fortaleza interior y la redirección personal. Cuando las cámaras finalmente dejaron de perseguirlo, cuando los titulares dejaron de elevar su nombre en letras grandes, cuando el ruido mediático se transformó en un murmullo distante, Denzel comprendió una verdad profunda. No controlaba lo que había pasado, pero sí podía elegir qué hacer con lo que venía después. El dolor no desapareció, pero dejó de ser un enemigo, volviéndose en cambio un recordatorio constante de su resiliencia. En los meses siguientes, el actor se adentró en una rutina más tranquila, lejos de los reflectores, centrada en el equilibrio y la reconstrucción emocional. Su vida se redujo a lo esencial: las personas que realmente importaban, los proyectos que tenían sentido, los espacios que le brindaban paz. Como ocurre con todas las figuras públicas que atraviesan tormentas profundas, él descubrió el valor del silencio, de la reflexión, del autocuidado. A través de la terapia y de conversaciones sinceras con amigos y familiares, empezó a entender que la traición, aunque devastadora, no definía su identidad. Que el amor propio, tantas veces descuidado, debía ser la base de su nueva etapa. Que reconstruirse es un acto poderoso, no una señal de debilidad. Y sobre todo que incluso los héroes, los iconos, los hombres admirados por millones, tienen derecho a caer, llorar, sufrir y levantarse con dignidad. En lo profesional, su regreso fue lento pero firme. Rechazó varios proyectos que consideraba superficiales y decidió enfocarse en obras con mensajes profundos, historias humanas, relatos que resonaban con aquello que él mismo estaba viviendo. Los críticos empezaron a hablar de una nueva etapa artística, más íntima, más madura, más emocionalmente auténtica. No faltaron voces que afirmaran que este renacimiento solo había sido posible gracias a la vulnerabilidad que mostró en su comunicado público. Y quizás tenían razón. Su mensaje escrito, honesto, transparente y profundamente humano, tocó al mundo con una fuerza inesperada. Los fans lo vieron no como una estrella distante, sino como un hombre de carne y hueso que enfrentaba una tormenta con dignidad. Esa humanidad, paradójicamente, lo hizo más grande que cualquier papel interpretado en la pantalla. En lo personal, el divorcio fue inevitable, pero no fue una guerra. Ambos decidieron separarse con respeto, conscientes de que el dolor ya había sido suficiente. Hubo momentos difíciles, silencios incómodos, recuerdos que dolían,
pero ambos comprendieron que aferrarse a un matrimonio roto solo prolongaría el sufrimiento. La despedida fue amarga, sí, pero también liberadora. Para él, la verdadera victoria no fue superar la traición, sino aprender a vivir con ella sin que definiera cada uno de sus pasos. Comprendió que la vida no siempre sigue un guión perfecto, que incluso las historias más dolorosas pueden dejar enseñanzas profundas, que incluso en la oscuridad absoluta puede existir una grieta por donde entra la luz. Y fue así, con pasos tranquilos pero firmes, que Denzel logró algo que pocas celebridades ficticias en esta industria imaginaria consiguen. Transforma la tragedia en crecimiento. La caída dejó cicatrices, pero no destruyó su esencia. Al contrario, la fortaleció. En su mirada había tristeza. Sí, pero también una serenidad nueva, una sabiduría profunda, una calma que solo se adquiere después de sobrevivir al caos. Su historia no termina con un triunfo ruidoso ni con un final feliz perfecto. Termina con algo más humano, más realista, más poderoso, un hombre que renace, que se reencuentra consigo mismo, que entiende que el dolor no lo disminuye, sino que lo revela. Y así, mientras el sol se ponía sobre Los Ángeles y la ciudad seguía girando con su ruido habitual, él caminaba hacia adelante, con paso lento pero decidido, llevando consigo el peso de su historia y la fuerza de su renacimiento. Si esta historia ficticia te ha atrapado, emocionado o hecho reflexionar, te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros contenidos exclusivos. Aquí cada semana exploramos historias intensas y humanas del mundo de las celebridades. Análisis profundos desde la perspectiva de un periodista con 15 años de experiencia. Narrativas envolventes llenas de emoción, intriga y reflexión. Serios documentales narrativos sobre la vida, el amor, la fama y las caídas inesperadas. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir creando historias largas, detalladas, de alta calidad, como la que acabas de leer, con la dedicación y el cuidado que mereces. Suscríbete ahora, activa las notificaciones, comparte este video o artículo con tus amigos. Cada clic, cada comentario, cada reacción ayuda a que esta comunidad crezca y nos permite continuar llevando a ti las narrativas más intensas y mejor construidas del mundo hispanohablante. Gracias por estar aquí, por leer hasta el final y por formar parte de esta historia.